Me divorcié por una infidelidad, pero luego descubrí las porquerías que mi exesposa hace ahora. Mi exmujer me puso los cuernos con un hombre de veintitantos, mientras ella ya pasaba de los 40, y lo peor es que lo conoció en un vuelo que yo mismo le pagué. Se fue a visitar a sus padres, como cada año, y al volver, en el avión, se sentó junto a ese tipo, empezaron a hablar, rieron, conectaron, y al final, sin ningún problema, intercambiaron números, según ella. Porque sus familias se conocían, porque era algo normal. Yo, mientras tanto, me quedé trabajando, cuidando a los niños, haciendo que no le faltara nada, y cuando regresó, la noté rara, metida en el celular, con excusas tontas como que estaba cansada o que solo quería descansar. Cuando antes siempre tenía tiempo para mí. Nunca me dijo que seguía hablando con él, que los mensajes eran diarios, que lo empezó a ver a escondidas, mientras yo confiaba en ella, mientras yo pensaba que era solo el estrés de la rutina. Mientras yo seguía cargando toda la casa. Cuando hablé, me hizo sentir culpable, me dijo que solo eran conocidos, que yo era un paranoico, que siempre veía lo peor que era como esos hombres inseguros. Yo, como el tonto que soy, le creí, le pedí disculpas y dejé pasar todo. Hasta que un día vi un mensaje que olvidó borrar, un simple "ya tengo la habitación", seguido de un emoji que no se le manda a un amigo, y ahí supe que me había estado engañando todo ese tiempo. Que mientras yo la cuidaba y la defendía, ella se reía con otro, uno que ni siquiera sabe lo que es pagar una renta, criar hijos o sostener un hogar. El hombre que está con mi esposa es un recién graduado de nuestro pueblo, un chico de poco más de 20, que venía a hacer unas prácticas en la ciudad donde vivíamos, y al parecer, no conocía a nadie. Lo conocí en el aeropuerto, el día que fui a recoger a mi mujer después de un viaje, ella venía con él, me dijo que era un buen chico, educado, algo tímido. Y que estaría bien ayudarlo a no sentirse tan solo en una ciudad tan grande. Le abrimos las puertas de nuestra casa, lo invitábamos a comer los fines de semana, a veces a cenar, lo llevábamos a la playa con nosotros, con los niños, como si fuera parte de la familia. Como si lo conociéramos de toda la vida. De vez en cuando, mi mujer salía a comprar con él, según ella para que se distrajera, otras veces iban al cine porque querían ver una película que a mí no me gustaba, y aunque al principio no me pareció raro, con el tiempo, empecé a notar que se buscaban con la mirada, que hablaban bajito, que compartían bromas que yo no entendía. Y mientras yo seguía confiando, mientras pensaba que solo estábamos ayudando a un muchacho nuevo en la ciudad, ellos se hacían más cercanos bajo mi techo, delante de mis hijos. Unas cuantas veces, mi mujer lo llevó a fiestas en casa de alguna amiga, decía que él no conocía a nadie, que le hacía bien socializar, y yo, la verdad, no ponía peros, me quedaba en casa con los niños, tranquilo. Incluso agradecido de no tener que perder el tiempo con gente que ni me caía bien ni me interesaba. Él parecía retraído, callado, no hablaba mucho, y por eso nunca sospeché nada, jamás me imaginé que algo pasaba, porque todo en su actitud parecía inofensivo, como si fuera solo un chavo tímido. De esos que no rompen un plato. Pero poco sabía yo que, mientras yo cuidaba a los niños, mientras confiaba en mi esposa y pensaba que simplemente estaba ayudando a un amigo, ellos se estaban acostando cada vez que podían. Se aprovechaban del mínimo espacio que yo dejaba libre, del mínimo descuido, del silencio con el que yo vivía pensando que todo estaba bien. Pasaron 6 meses, sus prácticas terminaron, y se fue, volvió al pueblo como si nada, yo pensé que no lo volvería a ver nunca, que todo quedaba atrás, que ese capítulo estaba cerrado. Lo que no sabía, lo que ni se me cruzaba por la cabeza, era que seguían en contacto, que él seguía escribiéndole, que ella le respondía, que el muy tonto se había obsesionado, y vivía aferrado a la ilusión de que, en algún momento, ella iba a dejarme para estar con él de verdad. Unos años después, terminamos divorciándonos, por razones que, en ese momento, no tenían nada que ver con la infidelidad, o al menos, eso creía yo. Si alguna vez has vivido con una persona narcisista, ya sabes exactamente por qué, cómo te desgastan, cómo te hacen sentir culpable por todo, cómo logran que tú seas el malo, mientras ellas siempre salen bien libradas. Lo más triste es que, ni siquiera era consciente de su engaño en ese momento, no tenía ni idea de lo que había pasado realmente, yo solo pensaba que habíamos fracasado como pareja, que las cosas ya no funcionaban. Y que tal vez ambos necesitábamos un cambio. Fue después del divorcio, cuando todo salió a la luz, cuando, gracias a algunos amigos que se animaron a hablar ya que todo había terminado,
empecé a juntar las piezas, a entender la magnitud del engaño. A darme cuenta de lo tonto que fui. Ella era una manipuladora experta, una actriz de primera, sabía mentir, borrar mensajes, fingir emociones, cambiar el tema cuando algo se salía de control, mientras yo, ingenuo hasta el extremo, creía en cada palabra. Defendía su imagen y me tragaba todo con los ojos cerrados. Me creí todo lo que me decía, cada palabra, cada excusa, cada mentira disfrazada de justificación, porque en mi cabeza, todavía quería pensar que no era capaz de algo así, que yo me estaba equivocando. Que ella no era esa clase de persona. Pero el error que cometió fue alardear frente a sus amigas, hablándoles de los beneficios de tener un juguete 20 años más joven. Una de esas amigas, tal vez con algo de conciencia, o simplemente harta de escucharla, terminó contándome todo, y fue así, de la forma más fría e inesperada, como me enteré de toda la historia, pieza por pieza. Sin filtro, sin anestesia. Ya divorciados, pensé que ahí quedaba todo, que esa etapa oscura se había cerrado, pero no, el muchacho, ese mismo al que metimos a nuestra casa, al que tratamos como a un amigo, como a un hijo más. Intensificó su acoso hacia mi exmujer, probablemente creyendo que ahora sí tenía una oportunidad real, que ella se lo debía, que el camino estaba libre. Ella, supongo, lo rechazó, quizás para mantener las apariencias, o porque nunca pensó que él se lo tomaría tan en serio, y entonces, él se vengó, mandó un correo con fotos de ella sin ropa, sin texto, sin explicación. Solo las fotos, como si fuera un trofeo, como si quisiera dejar claro que eso era lo que había estado pasando a mis espaldas. Algunas de las fotos fueron tomadas en nuestro dormitorio, otras en la sala de estar, y algunas más en lo que supongo que era su casa. En una se la veía sin nada, posando claramente para él, y en otras, las cosas ya estaban mucho más intensas, se notaba que para él era más que un simple juego. No respondí a ese correo, ni le dije nada a mi exmujer, aunque seguía en contacto con ella por los niños. No tenía ganas de entrar en ese tema, ya sabía lo suficiente, pero lo que me dejó claro es que todo lo que yo pensaba que había sido una mentira, ahora tenía pruebas, y de las peores. Saben, no fue la única vez que me engañó, los amigos se aseguraron de que yo estuviera al tanto de sus otras aventuras, muchos de ellos sabían de su hobby desde hacía años, pero decidieron guardar silencio, no dijeron nada. Y yo, creyendo que tenía gente en quien confiar, nunca me di cuenta de lo que realmente estaba pasando. Para cuando me enteré de todo, ya había superado lo de ella, ya no me importaban sus escapadas, sus infidelidades, había llegado a un punto en el que su traición ya no tenía poder sobre mí, ya no me afectaba. Y el hecho de que se acostara con otros a mis espaldas simplemente se volvió irrelevante, ya nada me sorprendía, pero lo que sí me indignaba era como todos, incluso los que se hacían llamar amigos. Sabían la verdad y nunca se dignaron a decirme nada. Lo que realmente me dolía era darme cuenta de que creía tener una compañera, una mejor amiga para toda la vida, y estaba completamente alejado de la realidad. Esa sensación fue humillante. Como si todo lo que creía hubiera sido una mentira. También me enfadó, pero más conmigo mismo que con ella, no podía creer lo ingenuo que había sido, cuántas señales obvias y mentiras débiles había dejado pasar, cuántas cosas había ignorado o decidido no ver. Porque quería creer que todo estaba bien, que todo era normal. Durante años, trabajé día y noche, haciendo lo que fuera necesario para mantener a mi mujer y a mis hijos, que se quedaban en casa, lo mejor que pude, sin quejarme, sin pedir nada a cambio. Y la recompensa que recibí fue la traición de la persona en la que más confiaba, la persona que más debería haberme respetado. De todos modos, eso fue hace mucho tiempo, me llevó muchos años limpiar el problema financiero que dejó el divorcio. Esas cosas son imposibles de olvidar o perdonar, al menos para mí, no importa cuánto tiempo pase. Siempre quedan. Nunca me recuperé emocionalmente, pero aprendí a vivir con ello, me adapté, aunque el daño seguía ahí, presente, solo que ya no me derrumbaba por él, la experiencia me cambió, y para ser honesto, me gusta más mi nuevo yo que la persona que era antes, ahora soy mucho más fuerte, mucho más consciente de lo que merezco, y no voy a dejar que nada ni nadie me haga pasar por lo mismo. Los niños han crecido, se han convertido en buenas personas, siguen cerca de mí, pero no de su madre, lo cual, sinceramente, dice mucho sin necesidad de explicar demasiado. He seguido soltero, no porque no haya tenido oportunidades, sino porque simplemente no he podido volver a confiar en ninguna mujer,
no después de todo lo que viví, no después de haber sido traicionado de esa manera. Los amigos todavía se aseguran de que esté al tanto de las aventuras actuales de mi exmujer, como si me importara, como si eso fuera a afectarme, pero nunca sabrán lo poco que me interesa su vida, ni lo ridículos que se ven intentando mostrarme su éxito y su felicidad con su propia familia, como si eso borrara lo que hicieron o lo que permitieron. Al final, me ayudaron a entender quiénes eran realmente mis amigos, y quienes solo estaban ahí para el chisme, para reírse por dentro mientras yo hacía el ridículo sin saber nada. Mi exmujer siguió con lo suyo, como si nada hubiera pasado, teniendo una pareja principal, alguien estable con quien vive o al menos aparenta tener una relación seria, mientras sigue acostándose con otros. Como si fuera una necesidad para ella. Probablemente sus parejas lo saben y están de acuerdo, o al menos se hacen los tontos con tal de no perderla, como hice yo alguna vez, creyendo que estaban en una relación normal, mientras ella hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere. Del joven, me dijeron que se fue a otra ciudad por trabajo, que ahora tiene su vida allá, pero que cada vez que viene a esta ciudad, se ven, se escriben, se buscan, como si todavía tuvieran ese mismo juego de antes. Como si no hubiera pasado el tiempo, como si para ella no importara haber tenido una familia, hijos o un compromiso. Es increíble cómo hay personas que viven sin culpa, sin vergüenza, sin un mínimo de respeto por nadie, y peor aún, como hay otros que, sabiendo todo eso, siguen cayendo en sus redes. Luego empezaron a circular otros rumores, cosas que ya ni siquiera me sorprendían, como que participaba en tríos con sus parejas, que era bisexual, que le daba lo mismo estar con un hombre o una mujer. Mientras pudiera seguir alimentando esa necesidad constante de atención y deseo, que parecía no tener fondo. Resultó que no solo era narcisista, manipuladora y mentirosa, sino también una ninfómana que necesitaba validación todo el tiempo, a cualquier costo. Lo último que escuché, no por ella, claro, sino por una de esas amigas que todavía se toma la molestia de hablar conmigo de vez en cuando, es que le diagnosticaron trastorno límite de la personalidad. Y de alguna manera todo encajó. Y aunque esa información no cambia nada, ni borra lo que hizo, al menos me dio algo de claridad, una explicación que nunca recibí de su parte, porque ella jamás reconoció nada, jamás pidió perdón. Ni se detuvo a mirar el desastre que causó. Simplemente siguió su vida, mientras yo tuve que reconstruir la mía, solo, cargando con todo, criando a mis hijos y aprendiendo a vivir. Pero lo bueno es que estoy con mis hijos y los sigo educando para que sean personas de bien. Comentaros. Anónimo 1, OP, te entiendo más de lo que quisiera, mi ex también me engañó con alguien mucho más joven, pero en cuanto me enteré, la saqué de mi vida sin pensarlo dos veces, porque para mí, el engaño no se discute. No se perdona, no se negocia. Me dolió, sí, sobre todo por los años juntos y por los hijos, pero no iba a quedarme al lado de alguien que me veía la cara y seguía como si nada. A veces uno tiene que tragarse el orgullo para actuar con dignidad, y aunque cuesta, al final uno sale más fuerte, y se da cuenta de todo lo que toleró por miedo a perder. Anónimo 2, sé que es fácil decirlo desde fuera, pero las señales estaban ahí, una mujer así no se vuelve narcisista de un día para otro, simplemente uno no quiere ver porque confía, porque ama, y porque piensa que todo va a mejorar. No te culpes, pasa más seguido de lo que creemos, lo importante es que ya no estás en ese lugar, que abriste los ojos, y que aprendiste, aunque haya sido a la mala. Respeto mucho que sigas firme por tus hijos, y te digo algo, no todas son así, no dejes que una sola persona te cierre el corazón para siempre. Anónimo 3, leo tu historia y me parte el alma, porque claramente diste todo por tu familia, y nadie merece ser traicionado así. Pero también creo que no deberías ser tan duro con la madre de tus hijos, no por ella, sino por ellos. No se trata de justificar lo que hizo, eso está mal y punto, pero al final, sigues siendo su mamá, y tú sigues siendo su ejemplo. Créeme, con el tiempo, ella sola va a darse cuenta de lo que perdió, porque no todos los hombres están dispuestos a entregarse como tú lo hiciste. Un hombre de verdad también sabe perdonar, no por debilidad, sino porque entiende que cargar odio es veneno lento. Tú ya ganaste cuando elegiste seguir adelante sin volverte como ella. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.